Hola, buenos días, buenas tardes ya, buenas tardes a todos. Vamos a tener una oportunidad, considero inusual, infrecuente, un privilegio. Marcelo, hola. A todos los industriales en el presidente, el saludo. Digo infrecuente porque hay un tipo que no es periodista, pero es el periodista más leído de la Argentina, que es Alejandro Borenstein. Digo, no es periodista porque él dice que no es periodista, yo lo contradigo, digo que es el periodista, tal vez uno de los periodistas más influyentes hoy de la Argentina, aunque no ejerce el periodismo. Pero simplemente tengan en cuenta que este señor, que es arquitecto, que es productor independiente y como productor independiente de televisión preside la Asociación de los Productores, que tiene un montón de trabajos y de éxitos en ese campo, que fue guionista de un tal Tato Bores, no sé si lo ubican. Yo también lo aplaudo. Que con solo eso, uno decir el hijo de Tato, ya con eso, ya, ¿no, Alejandro? Pero además de eso, tiene un máster de la Universidad de Columbia, es un tipo que podría vivir totalmente al margen de todo esto, que sin embargo, por alguna razón, ahora vamos a ver cuál, escribe los domingos una columna en Clarín, que estaba sacando la cuenta, debe haber unas 280.000 personas que lo leen por domingo, entre papel e internet. Bienvenido a Córdoba, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias a la Unión Industrial que me ha vuelto a llamar, es la segunda vez. Sí, la cantidad de gente que lee la nota, viste que hay como dos líneas, ¿no? Está el clic, que sí está en ese entorno de 300.000 más o menos los domingos, a veces un poco más, un poco menos, y después una cifra estimada de lectores de papel, que es muchísima, pero que bueno, sabe Dios, o sea, el diario... ¿Y qué te metió en este lío? Digo, porque tu perfil era diferente, ¿no? Hay gente que solamente te conoce de esa página tan impactante de Clarín y de los libros consecuentes, y tal vez no imagina un tipo muy metódico, un arquitecto muy comprometido con su trabajo, con este perfil de productor de televisión. ¿Qué es lo que te mete en desafiarte, en saber en dónde estamos y cómo se puede tomar con humor la realidad argentina? Bueno, así muy rápidamente, mi antecedente, mi background fundamental es la del arquitecto. Digamos, yo toda mi vida fui arquitecto, me gradué, trabajé con arquitectos importantes y hice el máster, etcétera, etcétera. Y en determinado momento de la vida me pareció que me tenía que hacer cargo del programa de mi papá, junto a mi hermano. Se lo propuse a finales de los 80. El hermano Sebastián. Mi hermano Sebastián, Giles, que acaba de meter un éxito descomunal en el cine. Y entonces juntos nos hicimos cargo del programa de papá y ahí fue como la primera experiencia ya profesional en cuanto a hacer humor político, escribir, producir, dirigir, todo eso. Y después me dediqué a la arquitectura y a producir, pero ya no escribí nunca más. Hasta que un día leí una nota ya en el año 2008, estamos hablando, pasaron 20 y pico de años, y una nota en Clarín que me pareció que yo quería decir algo sobre eso. Ese es el punto, ¿no? Pues después voy a volver con tu papá. Es imposible no volver con tu papá estando vos de por medio. Pero digo, hay algo que te mueve y que no estaba dentro de tu perfil a decir, ¿dónde estamos en la Argentina? Y tratar de introducirte en esa realidad y comunicarla con códigos muy especiales, ¿no? Porque vos no te definís como escritor, decís que has publicado más libros de los que has leído, pero escribís, y aunque escribas de Groenlandia o del perro Balcarce o del tío Alberto, te metes de lleno en el carozo de lo que es la realidad política argentina. ¿Qué te dio por eso? ¿Tenés alguna vocación política? No, definitivamente no tengo ninguna vocación política, tengo preocupación como ciudadano que vive y como tipo que estuvo... A ver, pensá que desde que yo nací
En mi casa, en el almuerzo de mi casa, la temática es política y medios. Cuando yo empecé el colegio, la primaria pública, me venían a mirar los chicos en el colegio por mi papá. Yo era el hijo de Tato, a los 5 años, yo pensaba hasta ese momento que todos los papás trabajaban en televisión, ¿no? Ahí descubrí que no, que el mío, que usaban peluca y frac y todo eso. Digamos que yo mamé desde toda la vida la cuestión política y la cuestión de los medios, pero nunca tuve una vocación política, nada de eso. Simplemente... ¿No militaste ni en la universidad? No, militar no milité nunca. Hice mucho lío en el Pellegrini cuando iba, era delegado y todo eso. Y después reconozco que fui parte activa de esa generación del 83 que fue atrás de Alfonsín, cuando todos pensamos que ese era el momento que la Argentina se iba a transformar en el país que nos contaron en el colegio que algún día íbamos a ser. Y que no se transformó, Alejandro, y que no fue. Y que cada domingo vos tratás con humor, y que nos ayuda, esto lo digo como lector, el humor nos ayuda a digerir ciertas cosas, ¿no? Desde tu perspectiva, que te lleva esfuerzo, trabajo, no solo leer los diarios y demás, sino elaborar mucho. ¿Dónde estamos? ¿En qué estamos? Difícil. Yo pensaba hoy, me fijé recién en la compu, ¿cuándo fue que vine? Yo vine en agosto del 2016, agosto 2016, a tener esta charla en este mismo ámbito con la gente de la Unión Industrial de aquí de Córdoba. O sea, yo pensaba hoy, yo estuve acá cuando estaba por empezar el famoso segundo semestre, ¿no? Lleno de brotes, ¿eh? Bueno, pero no sé qué les dije, pero seguramente todo lo que les dije no se cumplió. Y yo creo que hoy estamos en el final de un ciclo, con independencia de que efectivamente termine ganando Alberto Fernández o efectivamente Mauricio Macri logre darlo vuelta. En cualquier caso estamos en el final de un ciclo. Y, a ver, hay una frase que dio vuelta en los últimos tiempos y que a mí me parece fantástica, porque la verdad que uno vive muy embarullado con la diaria, con la problemática de todos los días, y pierde un poco de distancia histórica de las cosas. Pero hay una frase que recorrió varios editoriales, yo la puse también, que es que cuando vos te vas del país 20 días, volvés y cambió todo, y cuando te vas del país 20 años, volvés y no cambió nada. Y esa idea hay que tenerla en mente, porque en el fondo seguimos dando vuelta alrededor del mismo tema que, desde mi punto de vista, que es el cristal desde el cual miro los temas políticos, no es ni más ni menos que la incapacidad de construir un Estado de Derecho en serio. Lo único que nos va a llevar a un cierto nivel de prosperidad es cuando logremos construir ese Estado de Derecho. Y los ejemplos en el mundo son múltiples, es decir, vos tenés países riquísimos, Venezuela, Irán, que no logran traducir su riqueza en prosperidad para sus pueblos, y países que están con serias limitaciones de todo tipo, climáticas, geográficas, de recursos, y sin embargo son los países que mejor y más prosperidad le dan a sus pueblos. ¿Y cuál es la diferencia? Que unos lograron construir ese Estado de Derecho y otros no. Y ese es el camino. En la medida que nos acercamos a ese camino, nos acercamos a un país mejor, en la medida que nos alejamos, se nos complica. Entonces, fuera de toda la cosa electoral, yo trato de mirar eso y trato de pensar si este proceso político fue un mejoramiento institucional o no, si nos llevó a algo un poco mejor en términos institucionales, y si lo que viene sostiene eso o no sostiene. Yo estoy muy alerta a eso. A veces la gente no piensa más en números, y es lógico, pero los números terminan siendo consecuencia de las cuestiones institucionales, para mí. ¿Imaginás algo así como una maldición que nos persigue a los argentinos porque cambian de signo los partidos que gobiernan, o si se trata de militares o civiles? Y hay algo que no ha funcionado en la Argentina y sigue sin funcionar, no hace falta estar sobreinformado para saberlo.
La pregunta va hacia, por supuesto, hacia adelante, no hacia atrás, porque hacia atrás no ganamos nada. Vos vas a tener que escribir el domingo siguiente de las elecciones, vas a tener que escribir tu nota, ¿no? ¿Lo vas a escribir con esperanza o con una sensación de que fuimos? Siamo fuori, como en el Mundial. Los que somos hincha de Boca, Yo también. hemos tenido un problemita hace unos meses, ¿no? No es fácil volver a la cancha después, ¿no? De Madrid. Lo primero que pensé cuando me estabas haciendo esta pregunta es eso. Pero bueno, mis hijos les tocó ver que Boca ganaba todos los domingos, que Boca ganaba todos los campeonatos. Y yo siempre les decía, miren que esto no es así, es una racha, es un momento, es una década. Sin embargo, la verdad es que a mí me costó volver a la cancha. De hecho, volví el sábado recién, pasado, ¿no? No esta noche. No, esta noche no. Esta noche acompañé a mi hermana ni voy a poder ver el partido. Entonces, para los que creímos que este proceso político a esta altura ya iba a tener otro tipo de resultados, es un poco frustrante realmente, con independencia de cuál vaya a ser el resultado final electoral. Insisto, para mí todavía la moneda un poco está en el aire, pero es un ciclo que se está terminando. Y empezará otro con Macri o sin Macri, pero lo que pensábamos que iba a pasar hoy, 2019, esta reunión de la Unión Industrial 3 años después de la que yo tuve, nadie imaginó que iba a ser así. Y es un poco frustrante, la verdad que es un poco frustrante. Y también pienso, bueno, yo del 10 de diciembre habrá que empezar a escribir de vuelta, o no, me lo planteo, qué sé yo. Siguiendo tu hilo de pensamiento, en realidad lo frustrante sería que en este ciclo, no apague el teléfono, que en este ciclo en realidad no ha cambiado estructuralmente nada para que estemos en vísperas, bien o mal, de algo diferente, gane quien gane la elección. ¿Sería eso? Yo no diría que no ha cambiado sustancialmente nada. Es posible que no ha cambiado o que no haya cambiado cosas que sean más notorias para la gente. Para mí, el 10 de diciembre del 2015, veníamos con un gobierno que había hecho una ocupación completa del poder legislativo, manipulación completa del poder judicial, apropiación de un montón de organismos públicos, utilización de la aduana y de la AFIP para persecuciones, utilización de los medios públicos como herramientas de propaganda y de escraches. Todo eso no pasa más. Todo eso terminó. ¿Estás haciendo un saldo positivo? Absolutamente. Institucionalmente la Argentina dio un salto positivo durante estos años. Yo no soy economista, muchos economistas me marcan una cantidad de cosas que se han hecho en estos años que la gente no ve. ¿Y que sirven de punto de arranque? ¿Cómo? ¿Y que sirven de punto de arranque? Bueno, Alberto Fernández dice, no quiero tener déficit comercial, ya no lo tiene superávit comercial. No quiero tener déficit fiscal, lo tiene, pero de 6 puntos pasamos a 1. Me parece que hay un equilibrio de los precios relativos, de las tarifas, que, a ver, eso ya era insostenible. Está bastante más acomodado. Tenés una cuestión energética mucho más razonable con un país que empezó a exportar petróleo, exportar gas. No son datos menores, son cosas que por ahí a la gente todavía no le llegaron. Yo sé que me van a contestar del otro lado, bueno, pero tenés una deuda. Oh, es un tema aparte para conversar. Deuda social, deuda económica. Pero yo creo que hay algunas cosas muy positivas. Tenés un auditorio especial, ¿no? No es cualquier auditorio. Y son ellos los que te han invitado. Me pregunto qué rol les has visto cumplir a quienes hoy te están escuchando y qué rol te gustaría encomendarles. ¿Se puede hacer esa pregunta? ¿Es políticamente incorrecto esto? ¿No?
es políticamente incorrecto que la conteste. Yo diría lo siguiente. Mucho de lo malo que pasó en la década anterior no solo es atribuible a los dirigentes de la época anterior. Creo que la dirigencia empresarial tuvo un rol pobre en ese aspecto. Creo que se permitieron cosas que no se debían haber permitido. Todavía es el día de hoy que no entiendo por qué tantos empresarios permitieron ser apretados por Moreno, ese tipo de anécdotas que todos escuchamos y todos conocimos, cuando no era para tanto, ¿no? Digamos, los que vivimos el proceso militar sabemos lo que es el miedo. Yo sé lo que es que en mi casa tiren una puerta abajo y vengan a buscar a mi viejo, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años. Entonces, tenerle miedo a Moreno me parece que no daba para tenerle miedo a Moreno. Y sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que en un momento dado Moreno le pide a los dueños de los supermercados y las empresas de electrodomésticos que no pongan avisos en Clarín y Nación. Y no pusieron. Y la verdad que no entiendo por qué se permitieron esas cosas. Yo creo que eso justamente, si yo tengo que decirles algo, yo sé que hay inmensas excepciones a esto que estoy contando y hay empresarios, hoy me saludé con Cristiano por ahí, que no sé si está, gente que realmente se plantó, pero son excepciones. Me parece que eso es una de las cosas de lo que viene que es importantísimo desde el punto de vista empresario, ¿no? Es decir, no hay que permitir lo que no hay que permitir, sobre todo en cuestiones institucionales, ¿no? En cuestiones de violación de leyes. No hay por qué tener ese miedo. Es muy importante, o sea, la política va a ir en la medida que los dejen venir. Si no los dejan venir, no debería ocurrir eso. ¿Imaginás un cambio en ese sentido en todos los sectores? En este caso estamos hablando de empresarios, pero las grandes corporaciones argentinas que vienen marcando nuestra vida política, nuestra vida sindical, nuestra vida religiosa, el compañero Francisco. Bueno, ya es un tema, ya me metiste en un lío de no, porque el libro es tuyo, el compañero Papa, se llama el libro. No lo escribí yo. Francisco me queda del otro lado del Mediterráneo, a mí te aviso. Yo creo que no es fácil esa tarea, pero es importante que toda la dirigencia, por lo menos la empresaria, tome conciencia de su poder e impida cualquier tipo de avasallamiento institucional. Es fundamental, porque lo impidió. Porque no lo impidió en su momento. Por lo tanto, ahora es obligación, es responsabilidad estar atento a esas cosas, y si estamos atentos, ciertas cosas que mucha gente tiene miedo que pasen no van a pasar. Ahora, también hay algo, esto ya lo digo como... Yo no soy más el presidente de la Cámara de Productoras de Televisión, pero lo fui durante 7 años. Y mi discurso con los afiliados, con los empresarios afiliados a la Cámara, que son todos los empresarios de la tele, siempre era: no vayamos a pedir, vayamos a ofrecer. Nosotros sabemos de tele mucho más que ellos, que el Estado, que el gobierno. Nosotros tenemos que contarles a ellos cómo se hace esto y cómo se hace crecer nuestra industria sin ir a tirarles del saco. Y eso es fundamental en las cámaras empresarias para mí. Es decir, no ir a reclamar sectorialmente, sino ir a ofrecer y proponer todo lo que ustedes saben, mucho más que los gobiernos, que los funcionarios. Me parece que la responsabilidad de las cámaras empresarias y de las dirigencias empresarias está ahí, en el freno a los abusos institucionales y en ir a proponer, en ir a ceder, en ir a aportar. ¿Cómo haces humor con todo esto? ¿Cómo te las arreglas? Porque realmente, a menos que hablemos del compañero Papa o de Groenlandia, ¿cómo se hace humor con todo este material? Cuando te sentás con la hoja en blanco, tenés que enfrentar estos temas que estás perfilando, ¿no? No sé, hago mi mejor esfuerzo. Yo siempre cito la frase de Landru. Landru decía que el humor político es una de las pocas cosas
que andan bien cuando las cosas andan mal. Y la verdad es que la realidad me ayuda un montón. Siempre me ayuda un montón. En algún momento escribiste que le echabas mucho de menos a ella por esa razón, ¿no? Sí, a ver, tengo que ser sincero, a mí me conviene que gane el kirchnerismo siempre. Pero por lo que acabo de decir, estoy dispuesto a entregar y a ofrecer y si tengo que renunciar a lo que hago para que el país esté mejor, me las puedo rebuscar como arquitecto igual. Entre otros negocios, Alejandro, además de producir televisión y escribir en Clarín, hace negocios inmobiliarios en Groenlandia. Y logró entusiasmarlo Donald Trump, nada menos. ¿De dónde te salió eso de Groenlandia, que durante no sé cuántos capítulos de tu novela dominical empezaste a desarrollar negocios para argentos en Groenlandia y terminó esto con que él, yo no sé si te lee Trump, pero de golpe Trump dijo, me la compro. Habrás escuchado, todos escuchamos una cantidad de gente que dice, no, si vuelve Cristina me voy del país y qué sé yo. Entonces yo me puse a pensar cuál es el lugar donde uno estaría más a salvo del kirchnerismo para empezar a encontrar una vuelta y descubrí que Groenlandia tiene el mismo territorio que Argentina. Groenlandia mide lo mismo que Argentina, pero solo está habitado por 40.000 personas. O sea, te sobra la cancha de River, la de Boca te sobra. Nada, tirás de silito y va saliendo todo, ¿no? Y la verdad que te pones a investigar y es muy divertido porque además se da la situación de que todo se escribe con K. Es increíble, es increíble. El centro cultural de la ciudad de Nuuk, que es la capital, se llama CCK. De verdad, ¿eh? Te voy a confesar que me metí y lo googleé porque no te creía, pero es cierto. No, es cierto, es cierto. Y lo más increíble fue que a los 30 días que empecé con ese chiste, apareció Donald Trump diciendo que quiere comprar Groenlandia. Lo que pone de evidencia que Trump en realidad es K. Y que yo no estaba tan equivocado, puse el ojo bien. ¿Tenés informantes en Olivos, en el centro, en el Instituto Patria? ¿Tenés gente que te pase datos? O... No, ninguno. No, yo aprovecho que me decís, porque ahora que pienso, hiciste la introducción de que yo no me considero periodista y no me considero periodista de verdad. Soy un tipo que lee los diarios. Pero te la tenés que bancar en esto, Alejandro, porque bueno, quien te lee decide qué es lo que sos, ¿eh? Ok, pero la verdad, yo parte de mi trabajo es leer 2 o 3 horas todos los diarios del país y algunos del mundo y esa es mi materia prima. Y yo no conozco nada detrás de lo que es público, ni lo quiero conocer. Esto es lo más importante para mi laburo. A mí muchas veces intentan llamarme o intentan... Yo ni los atiendo, yo no quiero saber nada con los políticos. Yo estoy del lado del público. Yo leo los diarios igual que la gente y armo un cuento sobre eso. Y la gente lo entiende porque lee lo mismo que leo yo. Pero yo no manejo información. ¿Estás diciendo que nadie te aprieta, no, ni antes ni ahora? No, apretar sí, millones de apretadas. Pero eso, una apretada de vuelta. O le haces caso o le paras el carro. A mí me llamó un jefe de gabinete una madrugada y yo le paré el carro mal, porque mi viejo alguna vez también lo hizo. Eso lo aprendí de él, en el sentido de que no hay que conocer a los políticos, no hay que relacionarse con ellos, y si alguno te viene a apretar, lo paras en seco y reculan. Tengo varios casos, pero no me influyó para nada. Sí debo decir, porque es bastante conocido, que soy amigo personal del presidente, pero porque lo soy de antes. Por hincha de Boca. Por Boca, porque él cree que yo tuve una hija, porque él me dijo que yo tenía que tener una hija ahora de grande. Pero por ejemplo, sos amigo no del presidente, de Mauricio Macri desde antes. Soy amigo de Mauricio y de Juliana. Le tomás el pelo, le decís gato, que canta cuando hace Freddie Mercury, que se traga el bigote, todas esas barbaridades que le decís, no se enoja. No sé si no se enoja, no me dice que se enoje. Yo le dije a él que el día que asumió, le dije no te llamo más, a partir de hoy te va a llamar medio país, te van a colgar de vos, yo no te voy a llamar nunca más. Dentro de 4 años o dentro de 8,
seguimos. ¿El compañero Papa tampoco te llama? No, el compañero Papa nunca me llamó. Mauricio sí me llama muy seguido para hablar de Boca, para hablar de nuestras vidas, para preguntarme alguna cosa, pero yo jamás lo llamo y él jamás me dijo nada de si le gusta o no le gusta. Supongo que algunas cosas sí y otras no, pero establecimos un código que funciona bien. Al margen de que compañerías a todo el mundo, al compañero Balcarce, con el compañero Papa tuviste la evolución de muchos argentinos. Me parece que te generó cierta expectativa, esperanza de un argentino mundial que no era Maradona, y de golpe el tono de tu aproximación al compañero Francisco fue variando, ¿sí? ¿Y por qué? Me parece que el ejemplo de... Yo creo que recién cuando pase mucho tiempo la gente va a entender lo que pasó con él. Yo tengo la siguiente teoría, porque hay que ponerlo en contexto, ¿no? Y es una lección para todos lo que pasó con él. Uno en la vida se prepara para 1000 cosas, pero siempre aparece un cisne negro, ¿no? A todos en lo personal nos han pasado cosas imprevistas, cosas que no teníamos en la agenda, para lo que no estábamos preparados, y de repente algo te cambia la vida. La Argentina en el año 2012, después del triunfo de Cristina del 54%, realmente fue el vamos por todo, y el 2012 fue un año muy difícil, fue un año de una gran escalada, el año más fuerte del kirchnerismo en su embestida frente a una cantidad de cuestiones, el año que iba a terminar en el 7D, ¿te acordás? El año del intento de ley de democratización de la justicia, democratización entre comillas, el año de los cacerolazos, que fue la única reacción posible, de Cristina Eterna, que remata en el memorándum con Irán, que se empieza a gestar entre septiembre y octubre del 2012 y se firma en febrero del 2013, y cuando parecía que el poder de Cristina ya iba a ser total, aparece el cisne negro, que es lo que no se imaginó nadie, Francisco. Y es curioso porque Francisco había salido segundo en la elección de Benedicto y estaba en la esquina de la Casa Rosada, en la catedral. Teníamos un subcampeón, ponele, subcampeón del Vaticano viviendo en la esquina de la Casa Rosada y no lo vio venir nadie. Nadie se dio cuenta que podíamos tener un papa en cualquier momento y que además ese papa era un tipo que era crítico de Cristina y que iba a tener más poder que Cristina. Esa sorpresa frenó el vamos por todo. Esa aparición representó un argentino que tenía más poder que ella y que en la Argentina no podía pasar nada demasiado grave porque era el patio trasero del Papa. Supongo que todo esto se verá más claro con los años, pero hubo un rol fundamental en su aparición que fue absolutamente imprevista y que cambió la historia argentina. Frenó un proceso político que no sé a dónde hubiera llegado de no haber sido por él. Y cuando haces humor con Francisco, tampoco tenés llamados del nuncio. Bueno, a ver, casi no hago humor con Francisco, solo hice en lo más divertido que hubo alrededor de Francisco, que fue esa cosa tan anti-Francisco que tuvo el kirchnerismo en los primeros 10, 15 días y la voltereta espectacular que dieron. Sí, no cruzaban al Te Deum, no cruzaban la plaza. Bueno, por supuesto, antes de que sea papa ni hablar, pero aún en los primeros 10, 15 días de papado fue criminal, ¿no? El fuego sobre Francisco desde el kirchnerismo. Hasta que yo me acuerdo, porque lo estaba viendo por televisión, Gabriel Mariotto estaba en 678, donde lo estaban matando a Francisco. Y volvieron de un informe y Mariotto dijo, miren, discúlpenme, no estoy de acuerdo con esto. Francisco es un papa argentino y peronista, y yo estoy con él. Alguien se dio cuenta de que Francisco había calado fuerte en la gente, porque además fue una emoción extraordinaria para todos, y terminamos pocas semanas después con Cristina llevando a Insaurralde a Brasil a que lo bendiga Francisco, tarde ya, porque después vino Massa. Se arribaron tarde, pero bueno. La pregunta es por qué Francisco está dispuesto en esos casos. ¿Juega o no juega? A ver, la pregunta es para un arzobispo, no para Alejandro. Por pero eso yo ¿juega o no juega? Digo, no es que no le quiero eludir la pregunta, creo que sí debe influir mucho, porque le debe importar lo que pasa en su país, pero
te tengo que decir que es un tema que me queda a mí del otro lado del Mediterráneo, como te dije recién. Me parece que me metes en un temón. No te meto en eso. Te meto en lo que mencionamos al principio, que yo te dije que no te iba a dejar ir sin que habláramos de Tato, de tu papá. Primero, no sé si lo podremos ver, porque la verdad lo pedí y después no lo confirmé. Pero sí lo podemos ver, mientras lo buscas. Pero te explico qué le pedí. En la Argentina hoy todos de alguna manera admitimos, yo lo he expresado hace un minuto, que hay una grieta irreversible. Pase lo que pasare, desembocaremos en otra grieta y en otra y en otra, en una fractura. Pero sin embargo, cuando uno va un poquito atrás, se encuentra con un episodio en particular de ese señor espectacular que además era tu papá, Tato Bores, que logró algo así como lo más cercano a superar la grieta cuando se cruzó con una jueza federal, que todavía lo es, debe tener 100 años esa mujer. Si ya era jueza federal, la jueza Burú Díaz, ¿hace cuánto? Bueno, si te referís a ese episodio, si vas a mostrar eso fue en el año 92 y ya era una jueza importante. A ver, en el año 92, por favor observen, pasó esto. La jueza se enteró de que Tato Bores iba a hacer una referencia a ella en uno de sus programas que separaba el país, y lo veíamos, el programa del día, no había Netflix, no había fútbol para todos. Nos sentábamos a verlo a Tato. Y la jueza, la doctora Servine de Cubría, se enteró de que iba a ser mencionada y logró un prodigio judicial, porque en tiempo récord logró sacar una doble instancia que le hizo llegar anticipadamente a tu papá de que no la podía mencionar. Tato, ¿quién era? Con el programa grabado. Con el programa ya grabado. Claro. ¿Quién era guionista en esa época? Nosotros. Ya eran. Bueno, ese año yo había ya dejado de serlo. Ese año ya era Sebastián Solo. Pero ya estaba Sebastián Solo y vos habías estado. Lo cierto es que tiene que hacer un programa de humor político, Tato Bores, en el que no podía mencionar a la jueza, que era el eje de todo el programa. Y entonces inventan esto que ustedes van a ver en un minuto y que todos los que tenemos edad suficiente se van a acordar, de que no menciona a la jueza, pero no deja ninguna duda que la está mencionando. Y el dato es que se supera la grieta por una vez en la Argentina, solo Tato podía hacerlo, y van a ver ustedes en torno a Tato Bores quiénes son los que ponen la cara en contra de un acto de censura explícito defendiendo a Tato Bores. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más... Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Medio golpe bajo. ¿Perdón? Medio golpe bajo, digo. ¿Por qué medio? Pero es que realmente para mi generación, yo debe ser de los mayores que hay aquí, alguno que levante la mano y que diga que es más viejo. No, en serio te digo que eso no marca un momento en el que, si uno presta atención, ahí estaban gente que todavía hoy están enemistados a muerte. Ahí estaba la derecha y la izquierda. Había peronistas, radicales, socialistas y comunistas. Había los que luego se convertirían en periodistas Clarín y en periodistas K. Estaba Víctor Hugo Morales y estaba Bernardo de Neustadt. Estaba Mariano Grondón, estaba Fontova, estaba Magdalena Ruiz Guiñazú. O sea, hay un momento en que algo pasó y todas las expresiones de la política argentina en los medios dijeron: esto no se puede permitir, la censura.
¿Soñás, imaginás algo parecido sin Tato? Yo diría que, pensando en esto, me parece que posiblemente, por lo menos para mí, el grave error de todo este último proceso de Macri haya sido no hacer una convocatoria amplia para darle más respaldo a lo que tenía que hacer. Y que quien venga, Macri mismo o Fernández, va a estar obligado. Porque a mí no me gusta Cristina. Tengo un listado de temas para cuestionarla, seriamente y en algunos casos gravemente. Pero yo sé que atrás de ella hay 10 millones, 15 millones de argentinos que no pueden ser ignorados. No se puede hacer un país sin 15 millones, sin 20 millones de argentinos que están atrás de Cristina o atrás de Macri. Estamos obligados a resolver esto. Y eso va a exigir, me hace acordar hay una frase de Jerry Seinfeld, no sé, el comediante americano que es extraordinario. El tipo dice, el matrimonio comienza a funcionar cuando uno renuncia a ganar toda discusión. Yo creo que esto es eso. Yo creo que nosotros vamos a tener que en algún momento renunciar a ganar toda discusión. Porque no se puede construir un país despreciando al otro. Te puedo pedir que cuentes, si querés, la anécdota que me contaste hace un momento tomando el café el día de la despedida de Cristina, que te tocó pasar por allí. Bueno, claro, lo que yo te decía es que, viste, mucha gente habla de que el gobierno fogoneó la polarización, que mantuvieron viva, entre comillas, la llama de Cristina para confrontar con ella pensando que ganaban. Y yo creo que no es así. Yo creo que detrás de ella hay una cantidad de gente muy grande que la ama. Explícitamente lo dicen. Eso no se fogonea desde un gobierno, eso es un sentimiento muy auténtico. Y lo que yo te comenté, que no me olvido más, es que el día del acto de Cristina de despedida en la Plaza de Mayo, el 9 de diciembre, que fue el acto más grande que ella hizo en toda su carrera, el acto más grande fue ese. Yo volvía de zona sur con el auto. Y probablemente el más espontáneo. Sin duda, a eso voy. Yo venía con el auto por zona sur, no sabía que estaba el acto, y cuando llego a la parte de atrás de la Casa Rosada, desde Paseo Colón, me frena la policía, me deja primero porque estaba llegando la gente hacia la plaza. Y me tuvo media hora parado mientras pasaba y pasaba. Y yo veía pasar familias. Familias. No es el micro con los tipos que traen el choripán, entre comillas, con el que siempre se desprecia a esa militancia. Realmente era gente, chicos, abuelos, que iban a despedir a la persona que amaban. No te cambia nada tu opinión sobre Cristina, pero cambia mucho tu aproximación a quienes con todo derecho aman a quien amen. Obvio. Pero eso es lo que tenemos que entender. O sea, yo estoy completamente en contra de lo que hizo Cristina, pero no de los millones de tipos que están atrás de ella. Para nada. Los entiendo. Votamos, unos sacan más votos que otros y seguimos todos juntos. Si no lo pensamos así, no hay solución. Antes que nos echen, vienen los debates presidenciales y no es un tema menor y no va a ser menor tu rol en esto, así que perdóname que pegamos el barquinazo y vamos a los debates. Sirven los debates primero. La Argentina ha desarrollado ya una cultura política como para que los debates tan naturalizados en otros países funcionen, y tercero, ¿cuál va a ser tu rol? A ver, a mí, como dije al principio, política y medios es un tema que me gustó de toda la vida y me crié en eso. En el año 2014 un amigo me cuenta que se había organizado una institución llamada Argentina Debate, que querían obligar a los políticos a hacer debates en las elecciones del 2015 y me invitan a participar de esa mesa. Yo participo. Y como yo era el presidente de la Cámara de Productoras en ese momento, propuse que la Cámara sea la que produzca los debates. Porque los debates presidenciales, si los va a producir el gobierno de turno, la televisión pública, no van a funcionar.
Y si los va a producir un medio periodístico concreto, tampoco. En cambio, si los produce la Cámara de Productoras de Televisión, que es independiente y que nuclea a todos los productores, empieza a ser más independiente, más confiable. Y esto lo entendieron los de Argentina Debate, y ahí empezó un proceso que yo creí que no iba a llegar a buen puerto, y sin embargo se lograron hacer el primer debate, y sobre todo el del balotaje, que fue un suceso de audiencia histórico. Eso me tocó ser el productor general de eso, por esta condición de presidente de la Cámara, junto a mis colegas, obviamente, de la Cámara. Eso generó que ahora se haga una ley. Ahora es obligatorio y está en potestad de la Cámara Electoral. Y la Cámara Electoral, que son 2 jueces, que tienen todo el lío, imagínate, tienen que manejar todas las elecciones, encima tienen que hacer los debates presidenciales. Entonces nos llamaron de vuelta a nosotros, Capit, yo ya no soy más el presidente, pero formo parte, a que nos hagamos cargo de la parte televisiva. Argentina Debate y todo un comité estratégico colaboró con los jueces, y bueno, sí, estamos ahí con el celular cada 2 minutos, estamos armando, produciendo lo que va a ser el primer debate en Santa Fe. ¿Y sirven? Sirve, obvio, yo creo que es un avance. Son debates un poco livianos, son debates donde los candidatos no están dispuestos a nada, a discutir, a nada que los arriesgue demasiado. Pero bueno, es el primer paso. Estados Unidos empezó con los debates en la época de Nixon Kennedy, ¿no? En realidad la época de Kennedy. Le gana la presidencia en el debate. Que gana la presidencia en el debate porque se aviva. Mirá vos, que es interesante, para la gente que lo escuchó por radio, ganó Nixon, para la gente que lo vio por televisión, ganó Kennedy, porque le transpiraba todo a Nixon. Transpiraba a Nixon. Pero bueno, recorrieron un camino hasta llegar a estos debates que hacen hoy. Nosotros estamos recién empezando, pero ya es un paso adelante. Pensá que antes no había debate. Yo creo que es algo que va a llevar mucho tiempo. Acostumbrarse y arriesgarse a debates más sueltos, más abiertos. Este va a ser un poco más abierto que el anterior, eso no te lo puedo prometer, pero calculo que sí, que lo que hemos armado está un poquitito mejor, y espero que vengan los candidatos. Que no arruguen. No venís seguido a Córdoba, dijiste que la última vez había sido el 16. Ocupa tu último minuto, ¿qué te gustaría decir en serio o con humor, pero también en serio, porque el humor que haces es muy serio? No, con humor no se me ocurre nada, me cuesta un montón, la tengo que pensar mucho, pero sí aprovecho que estoy frente a un montón de empresarios para que piensen que es muy importante ejercer el rol de liderazgo en la sociedad, que saber marcar límites institucionales es clave, que la construcción de un Estado de Derecho no es una cosa que solamente un gobierno o los dirigentes políticos están obligados. Estamos obligados todos, y cuanto más responsabilidades en el campo civil tenemos, más obligación tenemos. Y también les diría que apuesten. Yo tengo con mis socios en el estudio, nosotros somos un pequeñísimo grupo que hace obras muy chiquitas, pero siempre terminamos una, empezamos la otra, y lo que ganamos en una la vamos poniendo en la otra, y así hace 1000 años. Y siempre, yo tengo una hija chiquita que se llama Martina, y en los últimos años que fueron tan difíciles y tan difíciles para tomar decisiones, si compras un terreno, si no lo compras, si empezás la obra. Y yo siempre digo, bueno, en el Excel yo voy a poner el factor Martina, lo que yo llamo el factor Martina, ¿no? Que es un poco decir, bueno, hoy no me da el número, así como está, no me da. Pero si yo me quedo y no lo hago, no hay nada. O sea, yo tengo que poner un alguito más en la cuenta pensando en el futuro. Tenés que hacer una apuesta. ¿Qué edad tiene Martina? 7. Vamos a pensar en el año 30, más o menos, para que sea el factor Martina. Un privilegio haber compartido esta charla con vos. Te la agradezco mucho, Alejandro. No, por favor, gracias a vos y gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.